Muy buenas tardes y muy buenos días tengan todos. Muy buenas noches, queridos hermanos en la fe. Tengan todos la bienvenida a este su programa de su hermana Mercedes Palacios en la fe. Y hoy es un día, como siempre, lleno de entusiasmo y alegría de que esta palabra de Dios llegue a muchas personas. Y hoy tengo un tema muy interesante, como todos los temas, la mayoría de los temas de la palabra de la Biblia. Y queridos hermanos, ante todo les quiero dar las gracias por escuchar estos mensajes, ¿verdad? Esta palabra que nos envía cada día el Señor. Además, estos mensajes están escritos en la Biblia, no es nada que yo estoy inventando, simplemente están en la Biblia. Y pues las personas hoy, los que dicen llamarse, pues, este, siervos de Dios, pastores o como se llamen, como se quieran poner, ¿verdad? No están llevando el mensaje. Siempre están llevando siempre los mismos mensajes. Ay, que Dios es amor, que Dios nos va a dar, que Dios... Sí bien es cierto, queridos hermanos en la fe, y queridos amigos, que Dios es amor. Pero no olvide que Dios es un Dios justo y también es un Dios que castiga la maldad de los hombres. Y está bien claro y escrito en la palabra, aparte también de eso, que Él dice que Él no quiere que nadie muera, que Él quiere que todos tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y todo esto se logra y se llega a través de nuestro Señor Jesús. Pero nadie que no llega al Hijo, pues no puede llegar al Padre, simplemente. Pero también hay muchas personas pues que dicen que pues que sí, que son cristianos, que creen en Jesús, que creen en Dios, pero no sé, de una manera como ellos lo quieren tomar, ¿verdad? O a qué Dios, a veces me pregunto, o nos hacemos esa pregunta, ¿qué Dios es el que aman? ¿A qué Dios es el que adoran? Porque como dijo Jesús, por nuestro Señor Jesús, por sus frutos los reconocerán. Veamos los hechos, qué es lo que estas personas hacen para reconocer sus frutos. Tenemos que abrir los ojos para eso. Y entonces en este día les voy a tratar un tema muy interesante, como ya les dije, que se llama, este, es el tema de Pedro y Cornelio. Y eso está en Hechos 10 de la Biblia. Esto es en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué voy a hablar yo de este tema? Porque vemos que yo le he puesto como título la salvación a través del sacrificio de Jesús, porque es a través de su sacrificio que hoy podemos tener esa salvación. Y también estamos viendo nosotros como seres humanos aquí en la tierra de que la mayoría de la gente hoy pues están viviendo su vida como quieren y están haciendo las cosas como mejor les parece, ¿verdad? Entonces, yo en este momento voy a hablar de Pedro y Cornelio para que veamos que el Padre no es desde los tiempos antiguos que está llamando al hombre, sino también en estos tiempos modernos en los cuales nosotros estamos viviendo, sigue ya haciendo un llamado del Padre a que regresemos a Él, a que verdaderamente cumplamos sus mandamientos, hagamos su voluntad y no la voluntad del hombre, ¿verdad? Por eso es de que este tema, pues, me parece de gran importancia, de ver cómo Dios nos ama. Y así como yo también puse un tema que se llama el Valle de los Huesos Secos, que este, es una profecía para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Vemos que verdaderamente el profeta Ezequías tiene una visión y que le da a nuestros padres celestial, le hace un llamado y lo lleva a un lugar a ver unos huesos secos y todo eso. Y
claramente está escrito pues en la palabra, en la Biblia, de que es una palabra para su pueblo, para Israel y todo. Pero yo también lo pongo en comparación, ¿verdad? A cómo nosotros estamos en nuestros días y que Dios nos está llamando y que como estaban esos huesos secos, ahí donde llegó Ezequiel, que el Padre lo llevó en visión, pues hoy está la humanidad de igual manera. ¿Y cómo necesitamos levantarnos? Pues escuchando la palabra de Dios y esperando el soplo de nuestro Señor, que Él toque corazones. Porque ese es el soplo, que Dios toca los corazones. Digamos, yo hablo, pero es Dios el que toca el corazón. Porque yo quién soy para tocarles su corazón, su vida. Es el Padre que está tocando corazón a través de su palabra, ¿verdad? Entonces decimos, Padre amado que estás en el cielo, gracias por darnos la vida, porque estamos aún con vida, Señor, mismo que estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra entera. Padre mío amado, te rogamos en esta mañana o en este día, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que abras el entendimiento de muchas personas, que esta palabra, Señor, que no es mi palabra, llegue hasta muchísimas personas, Señor. Sabemos de que a veces decaemos porque hay muchas personas que ya no quieren escuchar tu palabra. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen y de lo que se están perdiendo de su vida. Vemos cómo las personas, cuando están pasando momentos difíciles, tragedias, en ese momento, Señor, aman la vida y en ese momento claman a ti. Pero también podemos constatar, Señor, que cuando todo está bien, pues tú no existes para nadie, Señor. Te pedimos, Padre, que perdone esa insensibilidad del ser humano y que tengas piedad y que reconozcas, Padre, que somos sangre y carne y que también tenemos un enemigo en común aquí en la tierra. Pero por eso, Señor, tú siempre has dado una oportunidad al hombre, le avisas y le avisas con tiempo, Padre amado, para que después no digamos que no nos dijiste. Entonces que esta palabra llegue a muchas personas, que seas tú, Señor, el que esté poniendo en mi boca las palabras y que aparte de eso tú estés, Señor, llevando tu Santo Espíritu Santo a estas personas para que ellas, Padre, comprendan de el amor que tú tienes y por qué enviaste a tu Hijo amado a la tierra. Gracias, pues, Padre, por este momento. Bendice a las personas en el mundo, a las familias, a los niños, a los ancianitos, Señor, y todo enfermo, Señor. Levántales, Padre. Paséate, Padre, por hospitales, clínicas o en las casas donde hayan enfermos. Gracias, Padre, por este momento. Te lo agradecemos y te lo dejamos todo, Señor, pidiéndote sabiduría y pidiéndote, Señor, que estés tocando muchos, muchos y muchos y muchos corazones. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey. Amén. Bueno, queridos hermanos, y entramos pues al tema. Veamos en este versículo bíblico de Hechos 10, del 1 como vamos a leer más o menos al 29, cómo el amor de Dios es tan maravilloso, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna y que la salvación no es solo para un pueblo, porque si bien es cierto que el Eterno, Él formó un pueblo, Él quería que este pueblo llenara toda la tierra, ¿verdad? Eso es lo que Él quería. Y que aparte de eso, que todas las naciones que se fueran formando a través de este pueblo que tú tomaste, que fue Abraham, y a través de Abraham, pues y su descendencia hasta llegar a Isaac, después a Jacob y a los hijos de Jacob y después los hijos de Jacob, los 12 hijos pues tuvieron hijos y todos pues que poblaran la tierra. Y que toda esta gente que iba a poblar la tierra creyeran en el Padre Celestial, en Dios, ¿verdad? Que creyeran en Él, porque ya había mucha gente cuando Dios tomó a Abraham. Ya había gente en el mundo.
pero no le conocían, no conocían al Padre, ¿verdad? Y entonces él lo que quería es que le conocieran. Y por eso es que él le da vida a este pueblo a través de Abraham, ¿verdad? Bueno, pues entonces nosotros vemos cómo el Padre necesita hacer un pueblo para que todas las naciones le conozcan, como yo ya les decía. Entonces vemos el Padre de la nación que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra es Abraham. Toda esta nación está en Génesis. Podemos ver que la Biblia habla de Abraham, cuyo nombre después le es cambiado a Abraham. Él se llamaba Abraham y le puso Abraham. Aquí el Padre pues nos relata, o sea, en la palabra, en la Biblia, cómo Dios le da promesa a Abraham de su descendencia, ¿verdad? Que son el futuro de de todo lo que está en la Biblia, de todas las profecías. Se inicia con todo esto. Nosotros podemos ver de que Abraham no era judío, no era israelita, no era nada, porque esto no existía. Israel viene a llamarse así como la nación que conocemos por Isaac, que no por perdón, por Jacob, que era hijo de Isaac y era y nieto entonces de Abraham, ¿verdad? Vemos que a través de todo eso vienen, como Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo cambia por Israel, pues por eso se llaman los israelitas. Entonces, como bien vemos, Abraham nació en una familia que vivía en Ur, de los caldeos. Era un caldeo, imagínense, ni siquiera era nadie pues que hoy los judíos y lo y lo otro, ¿verdad? Era una ciudad cercana a la antigua Babilonia en el sur de la Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, ¿ya ven? Pero después, cuando uno de sus hermanos muere, que era el padre de Lot, según dicen, ¿verdad? La historia, que este hermano de Lot muere porque Nimrod le da muerte. ¿Saben? Nimrod es el hombre que hizo, que edificó la torre de Babel, que fue destruida. Entonces en ese tiempo Abraham y su padre y su familia y sus familiares, toda su parentela, ¿verdad?, se trasladaron a otro lugar que se llamaba Harán, a muchos kilómetros hacia el noroeste, o sea, en un lugar ahí cerca del Éufrates. Después que muere ya el padre de Abraham, que se llamaba Taré, Dios le habla a Abraham y le dice que se venga a un lugar donde él le va a dar, dice, la tierra, y que de él haría una gran nación. Es Dios que le está dando esta promesa a Abraham. Y nosotros vemos aquí que cuando él le da esta promesa, no es para que ellos desobedecieran a Dios ni todo eso, ¿verdad? Pero esto viene de generación en generación hasta que ellos son llevados en cautiverio. Cuando ellos se van cuando nacen los hijos de Jacob, uno de los hijos llega hasta Egipto, que es José, el cual llega a ser el segundo después del faraón, ¿verdad? Después del faraón era José,
Y entonces viene una gran hambre por toda la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces José habla con el rey, con el faraón, y el faraón le dice que se traiga a su familia, que hay suficiente alimento para ellos y que les dé también buenas tierras y todo para que se asienten allí en Egipto. Y es así como llega este pueblo a Egipto. Y de ahí salen lo que es el pueblo de Dios, o sea, lo que es el pueblo de Israel. Ellos le llamaban los hebreos, allá en Egipto le llamaban los hebreos. Entonces, cuando esto pasa, viven por 200, no sé cuántos años ellos vivieron allí, ¿verdad? Y entonces Dios también, como les había hecho esa promesa, que este pueblo era un pueblo que Dios lo formó y que era la descendencia a la cual Dios le prometió primero a Abraham, después a Isaac y después también se la prometió a Jacob. Entonces Dios decide sacar a su pueblo con mano fuerte a través de Moisés, lo sacan. Y cuando ellos salen de Egipto, Dios les da leyes, les da los 10 mandamientos, les da las leyes de lo que pueden comer y no pueden comer, de lo que pueden hacer y no pueden hacer. Y ya los hombres que podían tener, digamos, o las personas que podían casarse con su hermana, con su hermano, con su tío, con su tía, con su primo, con su abuela, etcétera, etcétera. Ya hasta aquí queda todo esto y Dios empieza a poner orden en el mundo, porque ya hay bastante gente, ya no es necesario que la gente se esté como casando entre familias. Él dice, con ninguno de tu parentela, dice, no te llegarás a ninguno de tu parentela. Y ninguno de tu parentela, pues, es a nadie de la familia. Entonces les da todas esas leyes, leyes de purificación, etc. Y también les da las 7 fiestas del Eterno, que este pueblo tenía que celebrar. 7 fiestas para el Eterno en el año. Eran sagradas, ¿ya? Él les da esto y entonces el objetivo de todo esto de Dios es que este pueblo se multiplique, llene la tierra y que lleven esta palabra de Dios por toda la tierra. Que ellos empiecen a enseñarle a todo ser humano sobre la tierra que hay un Dios omnipotente, que tenemos un creador y que todos en la tierra celebráramos sus 7 fiestas, que todos en la tierra pudiéramos glorificarlo, santificarlo, que todos a través de este pueblo, ¿verdad?, nos pudiéramos regir bajo sus leyes y fuéramos una tierra habitada en paz, llena de gozo. Ese era el objetivo de Dios, porque le dijo a estos antepasados, llenen la tierra fructífera y llénenla, sujúguenla. Y aparte de eso les dice él de que es tan grande la descendencia de Abraham que no se contaría, dice, en la tierra, sería imposible de contarla. Como primero le dice que sería como las estrellas del cielo y después le dice que sería como la arena del mar. Imagínense, ¿cuánto cuenta uno? Ni un puñito de arena, pasa no sé cuántos días contándolo, cada granito de arena, ¿se imagina? Entonces él le dice de que todo se va a extender, porque eso es lo que él quería, Dios, y que entonces así toda descendencia que fuera naciendo, pues iba con los mandamientos de Dios y con todas las cosas, pues claro, y esa persona pues se le enseñaba al que venía y así sucesivamente, pero no pasó así. Este pueblo se alejó de Dios, que él hizo, ¿verdad?, que era el encargado de llevar la palabra y el conocimiento de Dios a la tierra. Pero no pasó así. Se rebelaron contra Dios, dejaron a Dios, se buscaron dioses falsos, se hicieron imágenes y muchas cosas que el Eterno les había prohibido, muchas cosas de las cuales hasta hoy están prohibidas y el hombre las sigue haciendo. Y por eso Dios les castigó, los mandó en cautiverio, los esparció por toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya ese es otro tema. Pero yo les quiero decir que el Padre hace este pueblo porque Él
No es porque esta nación yo la amo y la adoro y esto y el otro, sino que Dios, claro que ama a todos. Él quería que todo el mundo conociera su nombre, que todo el mundo supiera que Él era Dios y que la gente dejara de hacerse ídolos, que la gente dejara de estarle dando, pues, como dicen, a- este, toda la veneración a esos palos o a una imagen o a lo que sea. ¿Verdad? Entonces Él quiere que toda la gente sea salva. Pero como no pasa eso con este pueblo, entonces el rol de este pueblo era llevar la palabra de Dios a todo individuo sobre este planeta. Ese era el rol de este pueblo. Y dar el ejemplo, ejemplo de santidad. Pero no sucedió así. Este pueblo se comportó peor que los pueblos paganos que ya existían. Y entonces a través del tiempo no cambiaron. Hasta hoy ellos hacen y viven la vida como la vivimos todos en este mundo. El pueblo que se conoce como Israel, que ahí solo hay dos tribus, que son la de Benjamín y la de Judá, y las otras 10 tribus que se perdieron completamente, que el Eterno sabe dónde están, y que pues estas otras 10 tribus que perdieron completamente el conocimiento de que ellos es de dónde venían y todo eso, porque Dios dijo, voy a hacerlo, que ustedes no se acuerden de nada. En cambio, la otra parte, que son estas dos tribus, las tribus del sur, que son Benjamín y Judá, estos siempre tuvieron memoria, siempre se recordaron, igual les pasó, se los llevaron en cautiverio y todo, pero siempre tuvieron recuerdos y de Dios y todo, inclusive cuando ellos salen ya por último, el último cautiverio que tuvieron, que después de que Nabucodonosor se los lleva, 70 años después, ellos son liberados y regresan a su tierra de origen, a su país. Y hasta hoy ellos siempre siguen teniendo ese recuerdo de dónde ellos son, quiénes son, el pueblo de quién. Mismo cuando los quisieron eliminar, ya lo último que nosotros sabemos, que es el holocausto y todo, regresaron muchísimos los que no murieron a Israel, a su tierra. Y Dios les dijo que iban a ser forasteros por toda la tierra a causa de su pecado. Y por eso es que hoy vemos todo lo que sucede con este pueblo. Entonces, lo que yo les quiero decir, de que este pueblo hasta hoy nunca tomó verdaderamente la responsabilidad que Dios le dio. ¿Y por qué estoy hablando tanto? Ya vamos a llegar. Nunca tomaron esa responsabilidad. Ellos regresaron, pero se han hecho como un pueblo aparte. Ah, no, nosotros los judíos no nos mezclamos hasta hoy. Nosotros somos judíos, no nos mezclamos con ustedes, con los paganos, con los aquí, con los allá, ¿verdad? Hasta hoy se mira eso, que no nos vamos a mezclar con los gentiles, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo santo y no nos podemos mezclar con toda esa gente que tiene mal vivir y y el otro, ¿eh? Nosotros somos como nada, pues, para la mayoría de ellos. Yo aquí en este país donde vivo, está lleno de personas, estos sí son judíos, porque ellos recuerdan todo y saben que descienden pues de la tribu de Judá y eso. Y esta gente con costo la voltea a ver. Aquí hay barrios inclusive de judíos donde uno no puede entrar solo con un permiso. No se puede entrar, son barrios de UP, o sea, de gente de dinero. Y aquí si usted entra a esos lugares, esos barrios, hay cámaras y todo, y inmediatamente un carro lo sigue a usted si usted entra. Ese carro lo sigue y le pregunta para dónde va, quién es, si no es judío, fuera, lo sacan. O a menos que usted se identifique y diga, voy a la casa tal, ahí me está esperando fulanito de tal, lo llaman, y si fulanito de tal le dice, sí, déjelo pasar, aún no lo dejan pasar, sino no puede entrar a ese barrio, imagínense, no puede. No es que está cercado ni nada, es un lugar como cualquier otro, no tiene ningún cerco, no tiene nada, pero no se puede. Entonces,
¿Qué es lo que Dios les dijo a esta humanidad, a estas personas? Que llevaran su evangelio, que llevaran la palabra de Dios, que lo dieran a conocer, y ellos ni se quieren juntar con uno. Y si vamos allá a Israel, como siempre Dios tiene un rebaño, siempre hay un rebaño pequeño, siempre hay gente que le ama, siempre hay gente que le va a ser fiel al Creador, y por eso cuando el Padre siempre va a destruir algo o va a hacer algo, siempre hay gente que se salva porque Dios reconoce a los que le aman. Entonces veamos que en este pueblo de Israel hoy en la actualidad es un pueblo que tiene muchos problemas con los vecinos. Están como solos, como dice la palabra, en el desierto. Todos contra él, todos contra esta nación de Israel, todos. Ellos siempre tienen una espina que los está hincando, ¿verdad? Y aparte de eso, hasta hoy este pueblo no reconoce al Mesías. ¿Por qué Dios mandó a este Mesías? Dios no hubiera mandado a este Mesías, o sea, a su Hijo amado, pero Él lo mandó porque este pueblo no pudo hacer lo que el Mesías vino a hacer. Este pueblo tenía que llevar el nombre en alto de Dios a todas las naciones. Tenía que ser el ejemplo, pero no lo fue ni lo es. Entonces, cuando Dios manda, entonces Dios, en su amor y en su misericordia, ve que este pueblo no puede. Más bien Dios quiere que el mismo Jesús, nuestro Redentor, también venga y les hable a este pueblo, a ver si así se componen. Porque como yo les digo, hoy nosotros andamos por fe. Este pueblo miró muchísimos milagros. Hablaba Dios con ellos directamente. Lo miraban en las nubes, en este y en otro, porque también al Eterno nadie lo ha visto, porque dice de que el que lo ve, pues, moriría de tanto como Él es, ¿verdad? Su fuerza y todo. Porque mire que solo Moisés cuando subió allá a la montaña, cuando Dios le dijo que se quitara el calzado, que porque el lugar que estaba pisando era lugar santo, bajó cambiado, su rostro iluminaba y todo, ¿se imagina? Entonces, por eso es que el Padre decide enviar a su Hijo, para que sea el Hijo que venga a hablarles y a decirles, miren, arrepiéntanse, hasta lo dijo nuestro Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, los apedreas y todo. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina debajo allí de los pollitos? Nunca hicieron caso hasta hoy. Vaya a Israel hoy en la actualidad. Hay bares, hay de restaurantes, discotecas, la fiesta de los homosexuales, la fiesta gay, ¿cómo se dice en español? El orgullo gay. Pasan como más de 20 días en fiesta, imagínense. Pero yo le digo que dentro de esa nación chiquita que se llama Israel, ahí hay un remanente que Dios también lo tiene en cuenta y le ama. Como hay por toda la tierra, aunque sea un individuo que ama a Dios. Porque la mayoría de la gente está en el pecado. Entonces, este pueblo no pudo hacer su trabajo. Entonces el Eterno ve que está pasando todo esto y viene Dios y dice, bueno, ya que los judíos pues no pueden hacer su trabajo a lo que yo les envié y para que los creé, para que me dieran a conocer y me amaran y tener un pueblo que verdaderamente me ame, porque su descendencia, a través de su descendencia, la tierra se llenaría de ellos y seríamos todos adoradores de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que por qué le estoy hablando de ello, de esto como introducción para que usted comprenda por qué Dios le habla a Pedro. Porque los judíos, hasta que llegó nuestro Señor Jesús, y después que el Señor Jesús ya se va para los cielos, cuando Él resucita, pues quedan sus apóstoles aquí en la tierra, y quedan pues ellos siempre predicando el evangelio, ya lo que nuestro Señor Jesús les vino, ahí los dejó pues ya como dicen el maestro, Él les había dado, ya los había instruido y todo para que a través de ellos el evangelio siguiera y siguiera, ¿ya?
lo que Dios ha querido. Por eso dijo, este evangelio se predicará por toda la tierra. Y después que ya ha sido predicado, que todo el mundo sabe que existe Dios, que tenemos un creador, que a través de su Hijo podemos ser salvos, esto será destruido. El que haga caso bien y el que no haga caso también va de viaje. Entonces, aquí en Hechos 10, les voy a dar este ejemplo, cómo Dios hoy nos sigue amando y nos ama. Y por qué pues, los judíos no podían juntarse con los gentiles. Y gentiles, toda persona pues que no era de su raza, sino que venía de otros países, gente que no conocía a Cristo, que nada de eso, ya, eso eran los gentiles. Pero dentro de los gentiles, como hasta hoy nosotros, amamos a Dios, lo amamos. Y entonces llega alguien, nos habla de Dios y a través de esa persona Dios toca nuestro corazón. Bueno, nos bautizamos, lo buscamos, cambiamos nuestra manera de vivir, dejamos el pecado, las cosas vanas y del mundo pues de un lado y nos dedicamos a vivir una vida diferente. Cuando estamos hablando de corazón, ¿verdad? Porque hay muchas personas que hacen todo esto, pero verdaderamente viven sin Cristo y sin Dios. Entonces, Dios ve esto y dice, así no se va a poder. Y ahí solo le van a predicar solo a los judíos, a los mismos judíos. Yo quiero que mi palabra, dice el Señor, vaya por todos lados y que toque a toda persona que quiera amarme. Porque el Padre no hace excepción de personas, Él nos ama a todos, no importa el color, la raza, chiquito, grande, feo, bonito. Él nos ama a todos nos ama. Pero depende si nosotros le amamos, porque Él dice, yo amo a los que me aman. Y la gente insiste, ay, Dios es amor, sí es Dios es amor, pero también es Dios de justicia, Él hace justicia. Y con vara de hierro corrige también, ¿ya? Entonces Él usa a Pedro, como nuestro Señor Jesús utilizó a Pablo. Imagínense que Pablo lo utilizan para los gentiles. Ve y por todos lados anduvo Pablo, en Roma, por aquí y por allá, predicando el evangelio. ¿A quién? No a los judíos, sino a los gentiles. ¿Ya? Entonces, Pedro no podía, ni le hablaba, ni tocaba a un gentil, ni entraba en su casa, ni era amigo de un gentil. ¿Ya? Entonces aquí vemos que, vamos a ver en Hechos 10, por dónde andaba Pedro y qué es lo que pasa y cómo Dios nos da el mensaje a través de este capítulo de Hechos 10, ¿verdad? Entonces vemos como la maravilla del Padre, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna y que la salvación no es solo para un pueblo, como ya les expliqué, que es este pueblo de Israel, que ellos creen que es solo para ellos, y no es así la cosa, sino para toda aquella persona que se arrepienta y venga a Cristo. Entonces, vemos cómo el Padre nos da a todos la oportunidad de llevar una vida llena de esperanza y fe y prontamente tener libertad, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Entonces, vamos a leer Hechos para que veamos por qué yo estoy hablando de este capítulo. Escuche bien. Y dice así, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Ya escuchó? Este hombre eran recuerde que en este momento, en el mundo, quien está reinando son los romanos. Y los romanos, pues vienen de Roma, de Italia. Son italianos. Entonces, ellos, como toda potencia mundial, ¿verdad? Que meten sus narices donde quiera, como hoy lo vemos, ¿verdad? Ellos, como hoy vemos, por ejemplo, Estados Unidos tiene bases navales por aquí, por allá, ¿verdad? En Cuba, en Nicaragua, por todos lados, ¿verdad? Entonces ellos tenían también
gente allá en este país, en esta nación de Israel. Y allí estaba este hombre que se llamaba Cornelio, era un centurión, o sea, que era un hombre ya de alto rango, no estamos hablando de un hombre que tenía mucha gente a su cargo y todo, ya, que tenía su platita también, porque es como que hoy digamos un general, por decir algo, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Entonces, este, este, este hombre estaba aquí en Israel. Aquí vemos que esta ciudad de Cesarea, o sea, donde él estaba, ¿verdad? Era prácticamente romana. Ahí vivían puros romanos. Como yo les voy a poner un ejemplo. Hoy en Panamá hay barrios que viven solo gringos y haga de cuenta el caso que está en Estados Unidos. Nada que ver con la pobre gente panameña. Son verdaderamente lugares que te encuentras de todo como que estuviera en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y también aquí donde yo vivo, hay barrios como el barrio chino, el barrio judío y todas esas cosas, ¿ya? Porque está la pequeña Italia, que solo viven italianos, ¿verdad? Y hasta hay un barrio que se llama el barrio latino, pues, que se supone que viven muchos latinos ahí. Entonces, de esta manera vemos cómo Cornelio también estaba en este lugar que se llamaba Cesarea, ¿ya? Cesarea, perdón, no Cesarea, perdón, Cesarea, que era prácticamente pues, un lugar para los romanos, y aquí vivía también yo diría como un pueblo, pues algo así, un barrio grande, no sé. Vivía Pilato, aquí también vivía Pilato. O sea, vivía el gobernador de los que gobernaban en el tiempo de los romanos. Ya, ahí vivía el gobernador. En esta ciudad estaba como oficial de una compañía romana, este hombre que se llamaba Cornelio, este centurión de una compañía de soldados llamada la italiana, como ya les expliqué, ¿verdad? Entonces veamos el versículo 2, lo que dice. Este hombre, Cornelio, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es lo que yo le estoy diciendo. Dios sabe que hay gente que lo busca. Yo misma, como les he dicho, cuando yo era joven, yo buscaba a un Dios, no sabía que existía, no sabía de la existencia de su Hijo. Entonces, él lo sabe, el Padre. Y por eso es que Él tiene gente que está llevando el Evangelio aún en estos días, en estos tiempos, que estamos viviendo los últimos tiempos y nos está dando como una última oportunidad que escuchemos la palabra de Dios. Entonces vemos cómo este hombre era temeroso de Dios. Como les vuelvo a repetir, como hoy en el mundo entero hay gente que es temerosa de Dios, tal vez no ha llegado todavía a Cristo y eso porque no han escuchado la palabra, porque no saben lo que es. Y este hombre dice que daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él oraba a Dios, pero este hombre era visto como no era visto como un hijo de Dios. Y nadie se juntaba con él, digamos, de los judíos, así como, ven, sos mi amigo, te voy a hablar, porque decía que se contaminaban con al estar cerca de un pagano, pues, una persona que no era como ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo este centurión, ¿verdad? Era piadoso, él reconocía que había un Dios verdadero, aunque él venía de una nación donde tenían muchos dioses, porque él sentía en su corazón que había un Dios verdadero, un Dios. Y aparte de eso, pues ya al estar viviendo también ya en Israel, él miraba que había esta gente que creía en un solo Dios. Y también de seguro que él vio y todo, cómo Dios actuaba con ese pueblo y todo. Y la gente, pues, entonces él empezó a creer en ese Dios y él oraba. Él le oraba a Dios y le pedía de corazón
y de lo que él tenía le daba, dice, a la gente, al necesitado, ¿ya? Y como yo le digo, pues él, aunque no era de esa nación, y que de donde él venía, que es un país súper pagano, que tenía un montoneras de dioses, pero él sentía el amor por Dios y Dios ya lo había visto. Entonces él sentía el llamado de Dios. ¿Y de qué Dios? Del Dios de Israel en su corazón. ¿Y por qué decimos del Dios de Israel? Pues porque es el verdadero Dios y es como por medio de este pueblo él se ha dado a conocer hasta hoy. Verdaderamente, aunque no fue este pueblo de Israel el que llevó el evangelio al mundo como debería de ser, pero la palabra del Señor sigue a través de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Mm? De los gentiles, ¿por qué? Porque su pueblo no quiso hacerlo. Entonces, él sintió este llamado de Dios, del Dios real en su corazón y era temeroso de Dios. Él no era creyente como los judíos, pero se inclinaba hacia el judaísmo, o sea que era simpatizante del judaísmo. Pues el judaísmo quiere decir pues de los que creen en el Padre, ¿verdad? Era alguien pues amistoso, como yo les dije, daba limosna, pero no era verdaderamente un creyente y seguidor de Cristo. Ya, como yo les repetí, ya en este tiempo, ya Cristo ya había venido, ya el Redentor había estado sobre la tierra, ya lo habían matado, ya había resucitado y ya también se había ido. Entonces él escuchaba de todo esto, pero no sabía verdaderamente qué era. Ahora él da muchas limonas, quiere decir que daba muchos regalos de caridad al pueblo también judío y a los pobres que vivían en ese pueblo. Entonces vemos como Cornelio oraba mucho a Dios. Este centurión ponía y presentaba su vida. Escucha bien cómo era este hombre, aunque era como le llamaban ellos, un gentil, ¿verdad? Dice que él ponía su vida y la presentaba delante de Dios. ¿Ah? Como bendíceme, Señor, bendice mi familia. De seguro, ¿no? Él ponía, dice, todas las cosas en manos de Dios, espiritualmente hablando. Espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando. El Señor vio y escuchó, dice, a este centurión y escuchó su ruego. Aunque no era judío, era un gentil, pero aquí vemos la gran misericordia de Dios, que Él no hace excepción de personas, como yo ya les dije, ¿verdad? ¿Mm? Él era un gentil y todo, así de que usted no se preocupe hoy. Si verdaderamente usted va a Dios de corazón y hace las cosas bien y tiene temor del Creador, seguro que Dios va a estar con usted y va a escuchar sus ruegos. No eso que sale de la boca para allá, sino del corazón. Y aparte de eso, siempre, no cuando ya me esté inundando y tenga el agua hasta el pescuezo. O cuando venga el terremoto y todo caiga abajo, se abra la tierra. No, es antes. Este hombre, él lo estaba haciendo sin pensar que mañana lo iban a matar, sin pensar que iba a dejar de existir de aquí un año o dos o mañana. Porque la verdad es que nosotros podemos morir hoy, mañana o el día que que Él quiera que nos vayamos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí estamos bien. Ahora vamos a leer el versículo 3 del capítulo 10, del cual estamos hablando. Entonces vio claramente, dice Cornelio, Cornelio está orando, acuérdese bien. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿ya escuchó? Él está orando. Y está orando en el día. Seguro está rodeado, como, no sé, ¿verdad? Pero él está y él empieza a ver una visión. Dios siempre da visión. Él, en este momento, pues, como se la dieron a Juan, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a un montón de profetas de Dios, ¿verdad? Entonces dice de que él está orando a Dios. Cuando él empieza a ver una visión del día, dice que era,
y ve un ángel de Dios, porque Dios también, pues, Él tiene sus ángeles y los envía, ¿verdad? Entonces Él dice que ve un ángel de Dios que venía donde Él estaba. Él entraba al ángel donde Él estaba y le dijo, Cornelio, le dijo su nombre, imagínense. Entonces dice el 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. ¿Ya escuchó? El ángel le ve y claro, él tiene temor porque son cosas que, imagínense que le aparezca un ángel donde usted está ahí sentado y hable con usted. Es como para, wow, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Y el ángel le habla y le dice, Cornelio, sí, Señor, ¿qué pasa? Le dice él, ¿qué es? Le dice Cornelio, ¿verdad? Y entonces el ángel viene y le habla y le dice, tus oraciones y tus limosnas, no le dice solo las oraciones, también le habla de las limosnas, o sea, del corazón de él. No necesariamente de lo que él dio, sino de ver el corazón, Dios, que él tenía. Le dice el ángel, han sido en memoria delante de Dios, o sea que el Señor lo ha visto y lo ha escuchado y están en la memoria del Padre y el Padre quiere hacer algo por él. ¿Ya? En este versículo, pues, nosotros vemos claramente que este hombre era una persona de influencia, porque era alguien que tenía influencia, que tenía gente a su mando. Al parecer era una buena persona, que creía en Dios, tenía buen corazón, era un hombre justo, pero le faltaba algo. Todo era, creía en Dios, le oraba a Dios y todo. Entonces veamos lo que sigue. Le faltaba algo. Veamos, él no era cristiano, o sea, él él no conocía de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no se lo habían predicado al Cristo, no le habían hablado del Hijo de Dios. Y desde que vino nuestro Señor Jesús a la tierra, es a través de Él que podemos llegar al Padre. Y entonces ya este hombre le oraba al Padre y todo, pero le faltaba tener a Cristo también en su corazón para que verdaderamente él fuera salvo y llegara hasta el Padre. Entonces el Padre dijo, vamos a darle la oportunidad también a él, como hoy Dios nos la está dando a todos. Y por eso es que manda a este ángel y veamos que sigue. Dice que le faltaba, veamos que pues él no era cristiano, era alguien que no había escuchado el evangelio, ¿ya? Y eso pues quiere decir cristiano. ¿Por qué se llama cristiano? Pues porque creían en Cristo, en el evangelio que nuestro Señor Jesús trajo a la tierra. Jesucristo, Cristo, por eso se llamaban cristianos. Entonces este evangelio lo trajo nuestro Señor Jesús. Fue algo como que lo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, pero nuestro Señor Jesús lo vino a decir con palabras más simples, vino a dar el ejemplo, vino a la tierra para que nosotros también hiciéramos lo que Él hizo y nos demostró que era el Hijo de Dios y todo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que por medio de Él, este centurión tenga la vida eterna y que Él también evangelice a otros y los haga también bautizarse y hacer todo lo que Él hizo. Por eso, escucha bien. Él no había, como les dije, aceptado a Jesucristo como su Salvador aún, porque ahora ya este es el pacto que Dios tiene con la humanidad, el nuevo pacto que es nuestro Señor Jesús. Este es el nuevo pacto. Antes tenía el pacto que fue con el pueblo de Israel y todo, ¿verdad? Les dio las leyes y todo el cuento. Pero después viene nuestro Señor Jesús, que es el nuevo pacto, nuestro Señor. Y a través de Él, todo lo que hoy sea es a través de Él. No hay otro camino más que el de Jesús. Y por eso es que todos tenemos que venir a nuestro Señor Jesús para poder llegar hasta el Padre. Entonces, como vemos aquí, Cornelio era un gentil. Él no había conocido a Jesús ni había venido a Cristo, pero vivía según la luz que él tenía, o sea, según lo que él pensaba que era bueno, como
cómo vivir la vida, dar cuando al prójimo, a que no tener que, o sea, no estar solo guardando el dinero y chambuchacándotelo. Si tenés la posibilidad de ayudar a alguien, a veces no tenemos, pero si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, pues hay que hacerlo, desprenderse, no estar solo pensando yo, y como hace mucha gente que ahí vive sacando, miren mis nuevos zapatos, miren mi nuevo reloj, miren mi nuevo carro, miren mi nuevo, miren. No, la vida no es eso. La vida es ayudarnos los unos a los otros, porque así lo dijo nuestro Señor. Ámense uno a los otros, órenos unos por los otros, ayúdense los unos por los otros. No dijo mátense los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces viene el ángel y le empieza a hablar a Cornelio y le dice, envía pues ahora, le dice, hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí vemos que el ángel le está dando unas direcciones a este hombre y le está diciendo. El ángel no le viene a hablar de, sí, es cierto, Dios existe, fíjate que vino Cristo a la tierra y Dios te ama. No, él viene con el mensaje que Dios le da, porque Dios tiene sus mensajeros aquí en la tierra también. Y Pedro es uno de ellos. Entonces le dice, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro, pues su nombre era Simón y es nuestro Señor Jesús, pues que se lo cambia y le dice, ahora te llamarás Pedro. Entonces, lo manda a hablarle a Pedro. Veamos lo que sigue, dónde está Pedro, en el versículo 6. Entonces el ángel le sigue diciendo, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escucha bien. ¿Por qué? Porque Pedro tenía el evangelio del Señor, estuvo al lado de nuestro Redentor, vivió con él, anduvo con él, vio su muerte. ¿Y quién mejor que él le podía predicar a Cornelio la verdad y cómo él podía llegar hasta el Padre y ser salvo él y toda su familia y que siguiera llevando, como dicen la palabra, el evangelio a través de él a otras personas, ¿verdad? Entonces, él le da hasta el punto exacto donde encontrarle todo, ¿verdad? Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, le dice, ¿verdad? Y entonces, eso es todo lo que le dice el ángel. No le da más explicaciones. El Padre le dice, ha escuchado tu ruego, ha escuchado tus oraciones, te ha visto tu corazón, sabe que eres buena persona, pero aún no tienes al Hijo. Aún no conoces el evangelio. Y más que todo también aquí vemos que el Padre dice, tú también serás bandera de mi palabra, ¿ya? Entonces el ángel le dice eso, le da la dirección donde lo puede ir a buscar a este hombre. Y cuando el ángel se va, vamos a ver en el versículo 7, y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Entonces, en cuanto se va el ángel, que desaparece de la vista de Cornelio, Cornelio inmediatamente dice que llamó a 2 de sus criados. Escuche, 2 de sus criados. Son 2 personas, 2. 1, 2, 2 de sus criados. Y después también dice que a uno de sus soldados, o sea, él tenía criados y soldados. Este soldado, pues, lo llama también, que dice que era un soldado de los cuales lo asistían a él. Entonces los llama a estos 3 y veamos lo que pasa. O sea que aquí vemos cómo también Cornelio, cómo amaba a Dios y cómo hace caso. Dios le hace el llamado y le dice, ve a tal lado, envía a tales personas y y él lo hace inmediatamente. Lo hacemos nosotros hoy. Dios nos está haciendo el llamado y la gente se queda así, miren. Aquí no ha pasado nada. Están escuchando en el momento y más bien dan la vuelta o no escuchan, ¿no?
Yo pongo mis videos y a nadie le importa, a nadie los quiere escuchar. Bueno, esa es cosa de la gente, ¿verdad? Hay algunos que los escuchan y bendito sea Dios. Dios seguirá tocando corazones. Pero así está el ser humano hoy, con el corazón como una piedra. Y deberíamos de tener este ejemplo de Pedro. Y por eso es que tenemos que leer la Biblia. Querido hermano, mi objetivo aquí no es que agarre todo lo que yo le diga, sino que escuche la palabra. Dios quiere que usted vaya y la escudriñe y la lea, para que nadie lo engañe. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Y mire aquí Cornelio, cómo es obediente. Inmediatamente se ve el ángel, él llama a dos de sus criados y a uno de sus soldados. Y veamos en el 8 lo que él hace. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, les cuenta todo lo que le acaba de suceder. Y después les dice, vayan a ese lugar. Los envió a Jope. Después dice de haberles contado todo, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí también podemos ver cómo Dios a través del tiempo siempre tiene gente que se va acercando a Él por medio de Cristo y por medio de la palabra, la verdadera palabra, porque yo les voy a decir, también dijo nuestro Señor Jesús que habría muchos falsos profetas, muchos lobos vestidos de ovejas, y es lo que hoy vemos, locuras en la mayoría de las iglesias, vemos tanta, aparte de locura, apostasía, vemos cosas horribles en esas iglesias que da ganas de salir corriendo. Pero también hay lugares, pastores, o sea, personas verdaderamente de buen corazón que están verdaderamente llevando la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Dios ama su creación. ¿Y quién es su creación? Pues todo lo que Él hizo, el universo entero, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, el mar y sobre todo a nosotros, sus hijos, los seres humanos, lo que Él hizo a su imagen y semejanza. Recuerde que nosotros hemos hecho a la imagen y semejanza del Creador. Él nos ama a todos. Entonces vemos aquí como Dios ama su creación, como es el hombre, como yo le digo, nosotros aquí en la tierra. No estamos hablando de Marte ni de otros planetas que dicen que esto y que el otro, ¿verdad? Estamos hablando de nosotros aquí en la tierra. Y cuando el Padre ve su amor por él, ¿verdad? Así como lo vio en Cornelio, Dios mismo se encarga que la luz llegue a esta persona. Porque así es. Dios vio a Cornelio como lo buscaba sin saberlo y todo. Entonces Dios mandó a este ángel para que fuera a buscar a Pedro y posiblemente que Pedro le hablara el evangelio. Veamos más adelante, porque yo no les voy a adelantar hasta dónde vamos ahorita. Hemos leído hasta el 8. Pero yo sí les voy a hablar un poquito aquí de cómo el Padre nos ama, Dios eterno Elohim. Entonces vemos que cuando nosotros le buscamos de corazón y tratamos de hacer las cosas bien, Dios mismo se encarga que la luz llegue a nosotros o a toda persona, ¿verdad? Dios le da luz en medio de las tinieblas, o sea, Él va y envía que alguien le lleve el evangelio, que llegue a su vida, que su mensaje sea escuchado de una manera u otra. A veces cuánta gente no dan su testimonio de que estaban ahí borrachos en la calle, que eran drogadictos, que eran prostitutas, que eran aquí, que eran para allá, que eran de pandillas, que, en fin, que eran homosexuales. Pero esta gente no solo estaba tirada ahí en el suelo, sino que esta gente, cuando ellos dan su testimonio, todos dicen de que ya no aguantan esas vidas que están llevando y que claman a Dios y le dicen, Señor, yo no aguanto, ¿qué me está pasando en esta vida? ¿Por qué no me sacas de aquí, Padre? Y le ruegan a Dios. No son gente no, yo no creo en Dios, no. Es gente que verdaderamente sufre y en medio de esos sufrimientos buscan al Dios eterno.
Ya no aguanto, Señor, quítame la vida, o que no sé cuánto. Toda la mayoría de gente que da su testimonio, entonces el Padre los escucha y sabe que lo están buscando. Entonces allí, aunque esté tirada esa persona bien ebria, lo que sea, sucia, de casi semidesnuda ahí, hay un alguien. Va a llegar un Pedro que le va a hablar, porque Dios mandó ya a esa persona, Dios a este hombre, a esta persona que va a llegar a hablarle al que está ahí caído, no importa lo que sea. Dios le dijo, ve a esa esquina, tal vez no le dijo casi como que ve a esa esquina y todo, pero todo hace que usted llegue hasta esa esquina donde está ese borracho. Vamos a hablar de ese ejemplo. Hasta que usted lo vea, le toque el corazón, sin querer queriendo empieza a hablar con esta persona, le da un platito de comida y entonces el borracho empieza a hablar y usted también empieza a hablar y a decirle, mira, hay un Dios que te ama, tenemos un Salvador, por medio de él vos puedes tener vida y nananí, nananá, y lo visitó ese día, lo llega a visitar otro día y le vuelve a hablar y hasta que un día pues se pega su chapuzadita, se baña y empieza a ir a la iglesia o se va así sucio como está y allá pues le dicen te amamos, te queremos y entonces los hermanos pues lo bañan y lo arreglan y esta persona cambia, hoy dan su testimonio, hasta hoy son pastores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es así como Dios está tocando el corazón de millones de Pedro que hablamos la palabra de Dios a toda aquella persona que quiera escuchar y que lo anda buscando. ¿Ya? Entonces, en estos tiempos de Cornelio, ¿verdad? No era nada fácil ser seguidor de Jesús. Recuerde también que en estos tiempos no era nada fácil ser seguidor de Jesús, porque en estos tiempos la iglesia estaba conformada por israelitas. Recuerde que cuando cayó el Espíritu Santo, pues eran todos israelitas y todo eso, ya entonces ellos creían que solo sobre ellos podía caer el Espíritu Santo. Eran israelitas que acostumbraban a ir al templo y aún tenían muchas costumbres y no se juntaban con los gentiles. Entonces, como Dios miraba todas estas cosas, ¿verdad? Él abre la puerta del evangelio, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesús cuando Él viene a la tierra y después, pues estas personas que se convirtieron con los apóstoles y todo, pues también lo hacen, ¿verdad? Y siguen llevando el evangelio. Así como entonces ya Pedro va y le habla aquí a Cornelio. Entonces sigamos en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Escuche bien. Entonces, estos hombres van, porque claro, antes no había un carro para decir, hoy me voy en este carro y ya llego. Me imagino que se iban a caballo, como sea, ¿verdad? Pero no había un transporte rápido como en nuestros días. Entonces, estaría un día de camino, dos, yo qué sé, ¿verdad? Iban, dice, por el camino y se acercaban a la ciudad, ya estaban acercándose. Cuando ellos ya se están acercando a la ciudad, que ya van cerca, todo, Dios lo tiene todo bien controlado. Y hasta en nuestros días, hoy dice que Dios tiene en control todas las cosas, así parezcan locas, así parezcan horrendas, así dice el cielo se esté cayendo, Dios está en control de todas las cosas. En todo. Así ahorita miren lo que está pasando en Estados Unidos, que todavía no tienen presidente, porque sí, porque sabe, porque ñañi. Dios está en control de todo. Y si Dios quiere a Pedro o a Juan para sus propósitos, uno de ellos va al poder. ¿Por qué? Sigan el uno, el otro, la maldad del hombre grande y a veces Dios se sirve de gente mala también para sus propósitos, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. No olvide eso. Pero yo creo que también Dios nos está dando una oportunidad más y Dios utiliza a quien Él quiere. ¿Okay? Y así vemos también el caso de estas personas. Entonces dice que cuando ellos iban ya cerca de ya llegando casi a la ciudad, en ese momento Pedro subió a la azotea para orar.
Recuerde que aquí Pedro está en la casa, dice, de un señor que tenía curtidor. Me imagino que es esa gente que los cueros y los tiñen y todo ese cuento, los limpian, los lavan. Él estaba en esa casa. Pedro no vivía allí, en esa ciudad tampoco. Andaba en ese momento, estaba en esa ciudad predicando, me imagino yo, el evangelio y eso, ¿verdad? Y allí él está, lo tienen como invitado en esta casa, y entonces él siente la necesidad de ir a orar y subió. Dice que había una azotea para orar cerca de la hora sexta. Él sube a orar y veamos lo que sigue. En el versículo 10 dice, y tuvo gran hambre. Cuando él sube, qué casualidad, ¿verdad? Que él sube a la azotea a orar, los otros ya están por llegar. Entonces no son casualidades, como les sigo repitiendo, es la voluntad de Dios. El Padre quería eso. Y todo él lo sincronizó, que estos vayan llegando, ya Pedro, ya él tenía que preparar a Pedro. Dios lo va preparando de esta manera. Sube a la azotea y dice que tuvo gran hambre y quiso comer. Ay, dice Pedro, voy a orar. Mire que no es agradable tener hambre y estar orando, ¿eh? Con una gran hambre. Entonces, él va a orar, pero al mismo tiempo se le viene una gran hambre y quiere comer. Pero mientras le preparaban algo, o sea, le preparaban una comidita, le sobrevino un éxtasis. Le están preparando algo porque él siente hambre. Y dice que le vino un éxtasis. Escuche bien. Y vio el cielo abierto. En ese momento es una visión que Dios le está dando a Pedro, ¿no? Él ve que el cielo se abre. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Un gran lienzo, así, algo así como, digamos, nosotros que todos conocemos la sábana, ¿verdad? Una gran sábana, y que así venía como atado de las cuatro puntas. Dice que era bajado, y este lienzo era bajado a la tierra y él lo estaba viendo. Claro que él está en un éxtasis viendo aquello. ¿Ah? Cualquiera de nosotros que ve algo así se queda como, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Entonces él ve, dice que los cielos se abren, baja este lienzo, amarrado a las cuatro puntas, dice, atado, viene, o sea, de las cuatro puntas, y que venía bajando hacia la tierra. En el versículo 11 dice, en el cual, escuche bien, aquí es donde vamos a pararnos bastantito, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En el gran lienzo venía una cantidad de animales. ¿Qué tienen que ver los animales con Pedro que tiene hambre? Recuerde las personas que Cornelio había enviado, las 3 personas que Cornelio había enviado. Y él está viendo ese lienzo que viene bajando, y cuando él ya lo ve más de cerca, él ve que viene una cantidad de animales de toda clase. Dice cuadrúpedos terrestres, venían reptiles, aves del cielo, en fin, de todo. Y después dice, escucha una voz, le viene una voz a Pedro, y aquella voz le dice, levántate, Pedro, mata y come. Escucha bien lo que le dice la voz. Levántate, Pedro, mata y come. Cuando toda aquella cantidad de animales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir? Dios le dice a Pedro que se coma todos esos animales porque él tiene hambre. Si ya le están preparando comida, o sea, por lógica, ¿no? Ya a Pedro le están preparando su comida. Él tiene hambre. Pero dice que mientras le están preparando, él empieza a ver esta visión. Y no voy a creer que era de tanta hambre que él está viendo esta visión. Porque no tenía ni un montón de días sin comer. Simplemente sintió hambre y pues buscó qué comer. Simple. Y cuando él está en esto, pues él ya ni alcanza a orar, porque iba a orar, dice ahí. No dice que estaba orando. En el otro caso de Cornelio, él estaba orando, Cornelio. Aquí él sube a la azotea para orar. Pero cuando dice que él sube para orar, él empieza a sentir hambre. ¿Ya?
Y después y él empieza a ver ya le empiezan a preparar comida, pero cuando se la están preparando, él empieza a ver esta visión. Porque muchos van a decir, es que era de hambre que estaba viendo estrellas y hasta se imaginó todas esas vainas. Y quería comerse hasta las ranas que encontrara. No, no era eso. Sigamos viendo lo que pasa aquí, ¿verdad? Esta voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. O sea, a matar todos esos animales y comer para que se quitara el hambre. Además, Pedro no necesitaba toda esa cantidad de animales para quitarse el hambre. Con una gallina que era agarrado más que suficiente. No necesitaba comer tantos animales, ¿verdad? Y para decir es que Dios es bien bueno y pues tenía abundancia para escoger el animal que quería. Entonces en la Biblia podemos ver que Pablo es el apóstol escogido para llevar el evangelio a los no judíos también. Porque recuerde que Pedro no se juntaba con los gentiles. Hasta tuvo una discusión. Bueno, quizás hay personas que no conocen, ¿verdad?, la palabra y todo esto. Entonces lo voy a explicar un poquito. Una vez tuvo una discusión Pedro con Pablo. Y Pablo lo puso evidente porque dice de que Pablo, cuando no lo miraban los judíos, él era como amigo de los gentiles y comía con los gentiles. Pero cuando habían judíos, él se apartaba de los gentiles y no les hablaba ni se juntaba con ellos. Entonces Pablo ve esto y lo reprende en público y le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te juntas con los gentiles cuando no te están viendo los judíos? Pero cuando están los judíos, le está haciendo ver que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Me entiendes? Entonces vemos que Dios también le da una lección grande a Pedro. Aquí, en este capítulo que estamos leyendo, le da una lección a Pedro de que no llame a los gentiles como que no son nada o que no se puede, que se va a contaminar si se junta con un gentil, si se va a contaminar al juntarse con un gentil. No pasa nada, también todos somos hijos de Dios cuando venimos a Dios, ¿ya? Entonces, vemos pues cómo también Pablo reprende a Pedro. Y Pedro pues tenía ese como, ay, no puedo yo irle a hablar imagínense, viene nuestro Señor Jesús, les deja el evangelio, pero no se lo puede predicar a otra persona que se pueda salvar, porque no se puede juntar con ese gentil, como hoy están haciendo los judíos. Un judío nunca le va a hablar de Dios. Y aparte de eso, ni hasta hoy no creen en el Mesías que ya vino y están esperando otro ellos, ¿verdad? Pero el Padre no es eso lo que Él quiere. Pero vemos también aquí que en este caso es Pedro quien abriría la puerta del evangelio a los no judíos. Dios lo utilizó a Pedro que tenía mucho perjuicio. ¿Ya? Pablo no tenía ese perjuicio porque él mismo era, se catalogaba así como un gentil debido a todas las acciones que él hizo en contra de nuestro Señor, y él persiguió a los cristianos. Entonces, él tenía muchos perjuicios contra los gentiles. Aquí vemos cómo Pedro tenía este perjuicio contra los gentiles. Pero a Simón Pedro, que Dios utilizó para sus propósitos, y él le puso en su corazón a Pedro las cosas que él tenía también que hacer. Y que por medio del Espíritu Santo de Dios, o sea, nada se puede hacer porque Pedro le predicaba, pero recuerde que el Espíritu de Dios estaba con Cornelio, ¿ya? Entonces, de nada sirve predicar si el Espíritu de Dios no le toca. Por eso es que tenemos siempre que estar clamando al Señor que sea Él que esté tocando, que sea el Padre que toque, que sea su Santo Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces vemos aquí, en este capítulo, en este versículo, quiero decir, que Pedro se asusta de ver todo aquello, aquella cantidad de animales que están dentro de ese lienzo, ¿verdad? Y él contesta, porque recuerde que la voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. Entonces en el 14, en el versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Escucha la contestación de Pedro. Señor, no, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ya? Entonces aquí Pedro está diciendo que Dios le está dando una orden y él dice no. Él está diciendo todo lo contrario que dijo Cornelio. Recuerda que cuando el ángel se le aparece a Cornelio, Cornelio le dice, sí, Señor. ¿Qué fue, mi Señor? En cambio aquí le dan una orden a Pedro y Pedro dice no. O sea, aquí estamos viendo cómo Pedro, él dice no, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y él por eso no se juntaba tampoco con los gentiles porque eran inmundos, ¿ya? Entonces, Dios aquí en esta visión lo que está haciendo es una comparación de estos animales, o sea, como hacía nuestro Señor Jesús en parábola, para darle a entender a Pedro lo que verdaderamente era inmundo o no inmundo, digamos. No está hablando de comida, no. Entonces vemos en el 15, en el versículo 15 dice, volvió la voz a él por segunda vez, porque en la primera vez le dice y él le dice que no, le dice él, porque yo nunca he comido nada así. Entonces la voz vuelve. Recuerde que también eran 3 personas las que fueron a visitar a Pedro, a buscarle, ¿se recuerda? Un soldado, dice, y dos siervos de Cornelio. Bueno, escuche que esto es bien interesante. Volvió la voz a él la segunda vez. Y escuche lo que le dijo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, le dice la voz, no lo llames tú común. Este es el segundo llamado. Ahora vemos un tercer llamado. Esto se hizo 3 veces. Escuche bien, 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí no dice cómete todos esos animales. Eso es mata y come, pero veamos cómo todo se relaciona. Son 3 personas que envía Cornelio, que Dios le dijo que enviara. Cornelio tomó 3 personas. Todo se enlaza. Y el llamado se hace 3 veces a Pedro. Esto se hizo 3 veces, este llamado. Se hizo 3 veces. Y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Inmediatamente, después de estos 3 llamados, y mire bien claro que Pedro no está agarrando ningún animal y se lo está comiendo. El lienzo se vuelve a recoger y vuelve a subir al cielo. ¿Ya? Entonces dice, el 17, ya vamos por el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, Pedro está como, wow, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es esta visión, verdad? Está perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto. Lo que significa, escuchen bien lo que dice la palabra, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea, él le buscaba un significado a esto. ¿Qué significa? Que el Padre abra el cielo, baje este lienzo con todos estos animales, me diga, Pedro mata y come 3 veces. ¿Qué significa? Él no sabe el significado, pero Dios se lo va a dar más adelante. Escuche bien. Entonces, veamos aquí.
Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, dice, sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. En ese momento tiene la respuesta, y nosotros también, de lo que significa Pedro mata y come, que no son los animales que hoy todo el mundo dice, ahora ya estamos bajo la gracia y podemos comer todo lo que sea. Yo les voy a explicar después un poco de por qué es contradictorio que hoy la gente diga que estamos bajo la gracia y que hoy usted puede comer todo lo que usted quiera. No es así. Dios no quiso decir esto. Sí podemos comer carne, y lo que también Pablo dice, el que quiera comer carne, que coma carne, y el que no quiera comer carne, que no coma carne, porque, o sea, que soy vegetariano, que no soy vegetariano, que sí, que la carne es mala, que no es mala. Entonces, él de eso hablaba, pero no hablaba de no comer de los animales inmundos, porque Dios, cuando Él habla, ya deja eso, y eso fue una ley que Dios dejó de no comerse los animales inmundos. Aparte de eso, yo más después les voy a explicar eso, que muchos han tomado este texto para decir que pueden comer lo que quieran, y no es así. Entonces vemos cuando él está en su cabeza como buscando una respuesta para lo que está pasando, dice que tocan a la puerta, ¿quiénes? Los tres hombres. Tres personas que son gentiles. Y el llamado que Dios le hace a Pedro son 3 veces. Mata, come la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. 3 veces, lo dice el mismo versículo bíblico. Y si nosotros vemos que coincidencia que 3 hombres también llegan inmediatamente a tocar su puerta. Y ahí tiene la primera respuesta, Pedro. 3 gentiles, inmundos, como ellos le llamaban. Llegaron a la puerta y llamando, toc, 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 preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Inmediatamente ellos preguntan, tocan la puerta cuando él está ya en esta visión, que ya se había ido la visión y ya había visto lo que había visto, pero se estaba preguntando qué es lo qué significaba esta visión. Entonces ellos preguntan, aquí vive un señor que es Simón, que lo sobrenombran Pedro, y veamos lo que sigue. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él seguía qué es lo que está pasando. Mismo a nosotros nos pasa, a veces tenemos sueños y Dios mío, ¿qué es esto? Trata uno de comprender qué es lo que pasó en este sueño, qué significa, qué querrá decir, ¿verdad? Entonces dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, escuche bien, no está hablando de que doña Rosita, que le estaba cocinando la comida, lo llamó, Pedro, aquí te están buscando. No. El Espíritu le habla. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. He aquí, él se sigue preguntando, y aquí ya le están dando la respuesta. He aquí, 3 hombres te buscan, le dice. Como yo le dije, no fue doña Rosita que estaba haciéndole las tortillas que lo llama. Pero te están buscando, no. Es el Espíritu que le está hablando. O sea, Dios siempre nos habla a través de su Santo Espíritu Santo. Y escuche lo que dice en el versículo 20. Levántate, pues, y desciende. No, es una orden lo que le está dando. Escucha lo que le dice. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Ya escuchó? Le está hablando y le está diciendo, no dudes. Es como lo que bajó, que él dudó de decir, no, ¿por qué voy a comer eso si yo nunca lo comí? Entonces, de igual manera, si el Padre no le hubiera hablado, si el Espíritu no le hubiera hablado, Pedro nunca los hubiera aceptado a estos 3 hombres que llegaron a buscarlo. Pero el mismo Espíritu le dice, ve y no tengas temor, no dudes, ve con ellos, donde ellos te digan de ir, ve con ellos.
porque yo lo he enviado. O sea, que le dice que esto no está inmundo como lo que bajó, sino que Él los ha enviado. ¿No? Entonces vemos que como Dios, ¿verdad? Es grande, como Él escucha nuestros ruegos y cuando Él ve a alguien que verdaderamente lo anda buscando, Él tiene una y mil maneras de que la palabra llegue a su vida, de que la luz resplandezca. ¿Mm? Así es que donde quiera que haya una persona que busca a Dios, como lo hizo Cornelio, Dios se ocupa de esta persona, de darle la luz, la verdad, que la verdad llegue a su vida por medio del Evangelio. Porque nosotros también vemos aquí cómo estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar que el ángel le había indicado a Cornelio, ¿eh? Porque Dios estaba todo dirigiéndolo. Entonces, de igual manera vemos cómo también Dios, así como le habló a Cornelio, pues también le habló a Pedro y le dijo: Pedro, es tiempo de que te juntes a los gentiles y salva también esas almas que también son mis almas. También a ellos te tienes que acercar y no decir que no te puedes juntar con ellos, porque a eso envié yo a mi hijo, a que la palabra sea predicada por toda la tierra, y eso fue lo que dijo el Señor Jesús, ¿eh? Y esta palabra, dice, se predicará por toda la tierra habitada, y después de eso pues vendrá el fin. Entonces nosotros podemos ver de que Dios no es selectivo. Ay, no, a Pedro sí, a Juan no, a esta no porque es fea, a esta sí porque es bonita. No, todo aquel que anda buscando al Creador con sed de la palabra, Dios le va a poner a alguien que le hable para que su corazón sea lleno. Y es a través de su Santo Espíritu Santo que Él hace su voluntad, lo que Él quiere, porque Él es omnisciente, omnipresente, en fin, ¿verdad? Entonces Pedro desciende, sin que lo llamen. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Pedro baja y viene y se presenta ante ellos y les pregunta por qué han venido. ¿Ya? Vemos claramente cómo nadie lo ha llamado a Pedro y le ha dicho: fulanito, aquí te buscan, sino que el Espíritu le está hablando a Pedro. Ahora, en el capítulo 22, dice: ellos dijeron, o sea, las tres personas que lo iban a buscar, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bien se lo especifica: un santo varón, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que le temía a Dios, que tiene buen testimonio, en toda la nación de los judíos. Y también después le dice que este hombre así bueno y y el otro recibió instrucciones de un ángel de Dios, de parte de Dios. También ellos le explican todo bien, ¿eh? Le dice que vaya a su casa porque él va a escuchar tus palabras. El ángel le dijo que tú le ibas a decir algo. Entonces es Pedro como quien dice: a mí también Dios me avisó, porque mire cómo es el Eterno, de bueno, amoroso y todo. Primero prepara a Cornelio. Después que él prepara a Cornelio, también preparó a Pedro en la visión.
Él lo prepara y ya para que Pedro ya esté como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque como él pues tenía distancia con los gentiles, Dios lo prepara primero, así como también a Cornelio. Y entonces todo se junta, lo que le dijo a Cornelio con lo que le dijo a Pedro y ya, ¿verdad? Entonces dice, haciéndolos entrar, Pedro amablemente los hace entrar, los hospedó. O sea, esta gente, como les digo, no era una distancia corta, tenían que un largo camino, entonces tuvieron que quedarse porque dice que los hospedó. Y al día siguiente, o sea, ahí durmieron, comieron y conversaron seguramente con Pedro. Al día siguiente se levantaron, levantándose, dice, se fue con ellos. O sea, Pedro se levantó, se aliñó y se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, de que Pedro no se fue solo, sino que también él buscó compañía. O algunas personas le dijeron, también nosotros te acompañamos, vamos a ver cómo es ese asunto que tú vas dando un gentil que Dios te mandó directamente a llamar y eso. Entonces se fueron, dice, unos hermanos también de Jope. Se fueron con él hacia la ciudad donde vivía Cornelio, que se llamaba Cesarea. ¿Se acuerdan? Bueno, al otro día dice, ya llegaron, ya al otro día, imagínense, todo un día de camino. Porque aquí dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Ya Cornelio, acuérdense que Cornelio fue rápido. Vaya a entrar, díganlo. Bueno, descansan y se vienen. Ya Cornelio dice, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que él no estaba solo. Mire cómo era este hombre, él siempre estaba, por eso es que Dios también miraba su corazón, porque él no solo él quería ser salvo, él quería que toda su familia también escuchara lo que tenía que decir Pedro y amigos también que se convirtieran, así como él se iba a convertir a Cristo. Imagínense, por eso hoy nosotros no nos podemos quedar con la palabra de Dios solo para mí. Ya ahora yo ya sé que esto es así, pues ya me quedo con eso. Bueno, entonces yo ya me bauticé, yo ya estoy salva. No, la salvación la tenemos a través también de las obras. Por eso que dice que sin obras no somos salvos. También tenemos la fe, la esperanza, el amor y todas las cosas, y también tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que cuando nosotros conocemos el Evangelio, también tenemos que darlo a conocer a quien sea, a nuestras familias, a un amigo, etcétera, etcétera. Personas que no conocemos, como lo estoy haciendo yo, que yo estoy hablando aquí, yo lo grabo, lo pongo y el que quiera escuchar, escucha. Como dice nuestro Señor Jesús, el que tenga oído, oiga. Entonces, vemos pues cómo Cornelio no quería las cosas solamente para él, ¿verdad? Él también quería que otros fueran salvos. Y ese es el trabajo nuestro hoy. Toda aquella persona que conoce el Evangelio tiene que hablarle a otra persona el Evangelio. Tiene que darle a conocer a Cristo. Tiene que saber que existe un Creador. ¿Cuántas personas hoy no están como les dijera yo, en la ignorancia espiritual? Que por ignorancia espiritual son buenas personas, dan dádivas, aman a su prójimo y todo, pero no tienen a Cristo en su corazón ni a Dios, porque están haciendo otras cosas, quemando velitas, rezándole a una virgen, yo qué sé. ¿Por qué? Por ignorancia. Y cuando oyen la palabra o van a escudriñar la Biblia, yo le digo una cosa, el que empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, deja de estar en las tinieblas y se convierte en luz. Deja como las prisiones de las tinieblas y se convierte en libertad. O sea, dice que cuando nosotros llegamos a la palabra de nuestro Señor Jesús, somos libres, y es cierto, porque conocemos la verdad, nadie nos puede engañar y el diablo no nos puede tener en sus prisiones. Y por eso es que a veces quiere hacernos mucho daño. Cuando conocemos nosotros la palabra de Dios, el diablo siempre está hínquele para que nosotros caigamos. Pero nosotros
tenemos que pedir la dirección del Padre siempre, del Espíritu Santo, tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, cubrirnos con la sangre de Cristo y seguir la batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra estos seres malos, como es Satanás y sus demonios y todo espíritu inmundo que están en esta tierra, ¿verdad? Entonces, dice de que al otro día dice que entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. Primero empezar por nuestra casa, hablarle a nuestra familia. Yo le voy a decir una cosa, la familia de cerca es la más dura. Un hijo no quiere escuchar por mucho que uno le habla y le dice, pero bueno, eso lo ponemos en las manos del Creador. Él es el que va a tocar esos corazones. Porque nosotros vamos a hablar la palabra, pero quien va a tocar es el Eterno y no nosotros. Lo vamos a poner en las manos del Señor y vamos a tener la fe que Él lo va a cambiar. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Elohim, Él mismo dice, ¿qué hay imposible para mí? Nada, para Él no hay nada imposible. Él va a tocar a esa persona tarde o temprano. Los caminos de Dios nadie los conoce ni sus pensamientos. Tal vez para nosotros es mucho tiempo que estemos clamándole al Señor por un hijo. Y en el momento menos pensado, vemos el cambio. Pero no nos desanimemos y sigamos clamando al Señor. Entonces dice, cuando Pedro entró ya a la casa, ¿verdad? Ya llegaron todos, Pedro con sus acompañantes y las otras 3 personas que le iban a traer. Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, porque Cornelio no sabía. Mira aquí la adoración, y es lo que hoy muchas personas hacen. Adoran a los ídolos, mi más adelantito les voy a hablar de un ídolo que acaba de morir y que todo el mundo está llorando y están arrodillados frente a él. Y por eso es que Dios siempre nos está dando estos ejemplos y Él lo puso en su palabra para que nosotros veamos lo que pasa con el ser humano. Cornelio, recuerde que no conocía el evangelio, no sabía nada. Él se postró siempre delante de los dioses que él nació, que él vivió. Y entonces cuando él ve a Pedro, para él es un Dios. Y él se postra delante de Pedro. Lo que no tenemos que hacer, solo delante de Dios nos podemos arrodillar para pedir perdón, para clamarle a Él. Pero después delante de ningún hombre, ni delante de ningún ídolo, ni delante de una imagen, te puedes postrar. Y eso está bien claro y bien explicado en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no hice la Biblia. Y aunque a usted no le guste lo que digo, está escrito ahí. Yo no hago más que decir lo que dice ahí. Entonces dice en el 26, ya vamos por el versículo 26, ¿verdad? Dice que él se postra adorándolo a Pedro. Y escuche lo que hace Pedro. Mas Pedro lo levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Ya escuchó? Pedro le dice eso, levántate, pues yo mismo soy hombre. ¿Y qué hacen hoy los hombres? Les super gusta que los adoren. Quieren que les recen, les pongan candela y los adoren y los hagan dioses, los hagan yo qué sé qué cosa, ¿verdad? Más adelantito les voy a explicar esto. Pero Pedro, que conocía la palabra de Dios, que Pedro que había estado con Cristo, que no permitía esto, Pedro lo levanta y le dice, no lo hagas, porque yo también soy igual a ti. Aquí ya vemos cómo el judío que creía que solo él podía ser salvo, que él era limpio y que no se podía juntar con este hombre que estaba inmundo, hoy se juntan y son iguales. Entonces dice el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Recuerde que muchas personas había reunido Cornelio, toda su familia, no sabemos cuántos eran sus familiares,
ni qué personas habían ahí, si eran adultos, si eran chiquitos, si eran bebés. Ahí esto no especifica la palabra y por eso nosotros tampoco podemos deducir según yo pienso, ahí habían bebés, ahí había y lo había el otro, como andan queriendo decir ciertas personas que por eso es que hoy bautizan a los niños así tiernitos, porque Cornelio se bautizó él y toda su familia. Y entonces ahí dicen ellos que ahí envían bebé y que por eso se hace. Qué cosa, ¿verdad? La gente agarra lo que a ellos les conviene y transgiversan la palabra del Señor, pero el Padre se las va a cobrar, porque allí no dice nada de eso. En ningún momento dice de que habían bebés y que los bebés fueron bautizados y eso. Simplemente dice de que Cornelio y toda su familia. No sabemos si Cornelio qué edad tenía, si sus hijos ya eran mayores. No se sabe. ¿Ya? Entonces, había mucha gente, dice que había reunido. Recuerden que Cornelio estaba él, toda su familia, vecinos, tal vez que él, con los cuales él tenía amistad, amigos y esto, tal vez gente de su ejército, yo qué sé, pero había mucha gente, dice, ¿verdad? Veamos en el 28 qué es lo que dice. En el versículo 28 dice, y les dijo, mire Pedro todavía cómo es, él les explica, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Abominable. Y es de la boca de Pedro que sale esto. Espérenme un momentito que yo ya me pasé. Bueno, hasta aquí llegaría la primera parte porque se me hizo larga. Yo olvidé que era hasta 1 hora que los estoy haciendo. Voy a llegar hasta aquí y venimos con la segunda parte, queridos hermanos.